Hola, soy Michael González, estudiante del curso de Procesamiento Electrónico de Potencia del Tecnológico de Costa Rica. En el siguiente video se dará una explicación de lo que son los convertidores CD-CA y algunas de sus aplicaciones. De manera inicial es importante brindar la definición de estos dispositivos. Los convertidores CD-CA, o también llamados inversores, son circuitos utilizados para convertir corriente continua en corriente alterna, donde tienen como objetivo principal producir una señal de corriente alterna sinusoidal cuya magnitud y frecuencia puedan ser controladas. En cuanto a su principio de funcionamiento, para conseguir una corriente alterna partiendo de una corriente continua, es necesario de un conjunto de interruptores que puedan ser conectados y desconectados a una determinada carga, de manera que la salida sea positiva y negativa alternativamente. Cada uno de estos interruptores puede estar constituido por diferentes tiristores o transistores, de manera que la corriente pueda circular en los dos sentidos. En los circuitos de la figura 2 y figura 3 se muestran las configuraciones o circuitos más básicos que se pueden dar en los inversores, donde el circuito de la figura 2 presenta el inconveniente de necesitar una fuente con toma intermedia, mientras que en el circuito de la figura 3 se solventa este problema por medio del uso de 4 interruptores en una configuración de puente, los cuales se cierran de 2 en 2, permitiendo este cambio o inversión de la señal en cada semiperiodo. Un ejemplo de estos convertidores se muestra en la figura 4, la cual emplea transistores. Como es analizado, la función básica de estos dispositivos es tomar una señal de tensión en CC, como en este caso la batería, y transformarla a una señal alterna, donde este circuito que se muestra en la figura 4 corresponde a un convertidor de CC a CA de 12 voltios a 220 voltios, donde su función básica es generar oscilaciones a través de la tensión en CC especificada y aplicarlas al devanado primario del transformador, lo que permite aumentar la corriente. Este voltaje principal se eleva a un alto voltaje basado en el número de vueltas dentro de las bobinas principales y secundarias. Este circuito puede construirse fácilmente mediante la ampliación de transistores simples y puede emplearse para alimentar lámparas de hasta 35 watts, aunque puede diseñarse para manejar cargas más grandes utilizando MOSFET. Un ejemplo de aplicación de estos dispositivos se encuentra en los sistemas fotovoltaicos, a través de lo que se conoce como inversores solares. Las placas solares están formadas por diversas células fotovoltaicas, que, cuando reciben energía solar, reaccionan moviendo electrones. Esta reacción produce electricidad, pero de corriente continua, que es recogida por los diferentes circuitos que se encuentran en el interior de dichos paneles solares. Es en este punto donde actúa el inversor solar, puesto que la mayoría de las viviendas emplean corriente alterna. Entonces es en este punto donde la energía recolectada por las placas solares en forma de corriente continua se convierte en electricidad de corriente alterna cuando pasa por el inversor, de manera que se permita este proceso de transformación, y es en ese momento donde es posible utilizar esa energía vertiéndola a la red o almacenándola en baterías. Otra aplicación en la que se pueden encontrar estos dispositivos es en los sistemas de alimentación ininterrumpida SA. Estos sistemas se encargan de proveer de energía a una instalación cuando falla la tensión de red y constan de tres partes esenciales. La primera es específicamente un rectificador que se encarga de alimentar las baterías de CC cuando la tensión de red no está cortada, como se observa en la primera figura. La segunda parte es el inversor, que se necesita para convertir la energía de la batería a energía alterna, siendo finalmente la tercera parte del sistema los diferentes interruptores necesarios para aislar al inversor de la red. En la segunda figura se muestra un sistema de alimentación completo por medio de su diagrama de bloques de tres ramas, con un interruptor estático en cada una de ellas, para aislarlas cuando una de ellas falle y que de esta forma no se vea perturbada la alimentación de la carga. Su principio de funcionamiento, por tanto, se basa en detectar cuando falle esta tensión de red, abriendo lo que es el interruptor estático de red y cerrando alguno de los interruptores estáticos de los inversores, permitiendo alimentar la carga a través de estos y las baterías. Finalmente, una tercera aplicación se encuentra en los llamados aires acondicionados inverter, que emplean un inversor de potencia para fijar la velocidad del motor del compresor
y así dejar constante la temperatura, con lo cual se ahorra un mínimo del 40% de la electricidad. Esta tecnología regula el mecanismo del aire acondicionado mediante el cambio de la frecuencia de ciclo eléctrico, característica que, como se analizó anteriormente, es posible a través de estos dispositivos, es decir, regula la velocidad del compresor en lugar de arrancar y parar frecuentemente para mantener la temperatura deseada, evitando consumos innecesarios, y al no tener cambios bruscos es posible la reducción del ruido. A manera de resumen, se ha analizado entonces la importancia de estos dispositivos cuyo objetivo principal es la transformación de una tensión DC a AC, característica importante para gran cantidad de procesos y aplicaciones que se emplean en la vida diaria, como en los sistemas fotovoltaicos y de alimentación ininterrumpida, así como en nueva tecnología como lo es en los sistemas de calefacción a través de inverter. Gracias.